Buenas tardes, amados hermanos. Estamos una vez más en el canal de la Senda Antigua para estudiar la palabra de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar. Padre, por favor, ayúdanos a interpretar tu palabra y a estar contigo en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 de Romanos. Vamos a estudiarlo del 1 al 15. El versículo 1 y 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Eso significa que hay muchos beneficios en ser judío, porque Dios les confió la palabra y gracias a eso ahora podemos estudiarla. El versículo 3 dice: pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Eso significa que Dios no depende de la nación en Israel para que su fidelidad se agote. El versículo 4 dice: de ninguna manera, antes bien, Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esto significa que cuando alguien juzga a Dios en contra de las cosas que Él dice, no encontrará nada malo. El versículo 5 dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Eso significa que nuestra rebeldía hace que podamos ver la justicia de Dios. El versículo 6 dice: en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Eso significa que si la justicia de Dios es manifestada sobre los pecadores y al final es vista su gloria y justicia. El versículo 7 dice: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Eso significa que las personas que dicen que Dios es amor, pero no dicen que Dios ama la justicia. El versículo 8 dice: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Eso significa que el mal no trae bienes y que esa condenación que le hicieron a él es mentira. El versículo 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, en todos está bajo pecado. El versículo 9 se refiere a que, aunque sea judío, va a ser juzgado por sus pecados. El versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Eso significa que todos somos injustos, Dios es el único justo. Nosotros no somos justos porque estamos bajo el pecado. El versículo 11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso significa que no hay nadie que esté inscrito que busque a Dios justamente, porque hay pecado en nosotros. El versículo 12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso significa que todos nos hemos apartado del camino de Dios y todos nos corrompimos. Somos llamados a ser los hijos de Dios, pero no nos comportamos como Él. Versículo 13 dice: sepulcro había abierto sus gargantas, como su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Eso significa que hablamos lo que no tenemos que hablar. El versículo 14 dice: su boca está llena de maldición y de amargura. Eso significa que somos infelices porque hay conflicto en la tierra.
El versículo 15 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Eso significa que la consecuencia del pecado ahora hace que esas personas se apresuren para derramar sangre. El versículo 16 dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Eso significa que al conducir al pecado nos dirigimos a la destrucción. Vamos a hacer una oración para terminar el video de hoy. Padre, por favor, ayúdanos en este día a estar mejor ante tus ojos. Gracias porque nos dejaste que pudiéramos leer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por haber visto este video y hasta luego.